sábado para todos. Recording in progress. Y dentro de las posibilidades que hay, también desearles un feliz año nuevo a todos. Un nuevo año que comienza, hoy con noticias no muy agradables. Aquí creo que son mayoría casi. ¿Cuántos son o tienen familia en Venezuela? A ver, levantemos la mano. Así que si no les importa, la verdad que hoy me he levantado un poquito abrumado, por lo menos para los de mi generación. Parece que lo de que un país civilizado invada a otro, eso hace mucho tiempo, ¿no? Era algo como muy antiguo, ¿no? O pasaba en el centro de África, cuando Congo invadía Zaire, y uno pensaba, bueno, es que son gente como poco atrasada, ¿no? Uno a veces pensaba esas cosas, ¿no? Pero resulta que hoy en día Rusia invade Ucrania. Estados Unidos, países supuestamente occidentales, ¿verdad? Modernos, con mentalidades ya de buscar soluciones, resulta que invade Venezuela. Así que si no les importa, me gustaría iniciar con una oración para estos momentos que son tan complicados para un país como Venezuela. Así que inclinemos el rostro. Amado Padre que estás en los cielos, queremos pedirte, Señor, que tú estés, como seguro estás, al mando de cada una de las cosas que suceden, Señor. Sabemos que en el tiempo del fin no vamos a ir a mejor, Señor, sino que irán sucediendo situaciones cada vez más complicadas. Y probablemente esta guerra o esta invasión es una de ellas, Señor. Pero te pedimos que puedas proteger a cada uno de tus hijos que están allí, Señor. Que tus designios se puedan cumplir a pesar del empeño de otro en llevar a cabo otro plan diferente, Señor. Que cuides de cada uno de ellos, que sea, si al final se tiene que dar un cambio, que sea, Señor, lo más tranquilo posible para cada uno de los que allí habitan, Señor. Que cuides de cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos que todavía permanecen allí. Y que, Señor, tú puedas estar estando pendiente de cada una de las situaciones del mundo, Señor. Es que te lo pedimos especialmente esta mañana por el pueblo de Venezuela, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La verdad que no sé si estoy en un dispar. No sé si es buen día para hablar y escuchar de la palabra de Dios, o quizás es el día correcto para hablar y escuchar de la palabra de Dios. Porque el día correcto, ¿no? Bueno, menos mal, porque si no... Pero la verdad que con todo lo que se está viviendo, ¿no? Uno podría pensar, bueno, ¿y qué hacemos aquí ahora hablando? Hoy que vamos a hablar de David y de Betsabé, ¿qué hacemos hablando hoy aquí? Pues quizás hoy sea el día más correcto para poder pensar que es el día de escuchar la palabra de Dios. Así que, hermanos, me gustaría comenzar pensando o preguntando. Hace poco los jóvenes subieron al Teide, ¿verdad? Aquí hay un grupito que hace un mes y medio, una cosa así, subió al Teide. Yo era antes de los jóvenes que subían al Teide. Ahora ya me limito a ver las fotos en el teléfono de los que subieron, ¿no? Y yo les pregunto, cuando se está allí arriba, ¿cómo se ve lo que está por debajo? Pequeño, dice Lucas. ¿Eras capaz de diferenciar? Si ves unas personas allá, ¿eres capaz de diferenciarlos? No, ¿verdad? Y si te llaman o te gritan, ¿se oye? Es curioso porque está relativamente cerca y tú llamas y dices, pero es que no te oye. El que está por encima no oye y tampoco ve. Y a veces nosotros estamos también en una situación que no oímos y no vemos. Y a veces podemos pensar que el que está aquí arriba ve a los demás como, bueno, no los veo del todo bien, si me dicen algo no los oigo, porque yo estoy en otra situación superior. Y saben, eso le pasó a un personaje muy conocido por todos. Eso le pasó al rey David. Saben, el rey David, podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1.
Y así comenzamos a introducirnos en la reflexión de hoy. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel. Y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Miren, este David es el mismo David que en el valle de Elá, mientras todos estaban de pie, él se agachó para recoger unas piedras. En el fondo del valle estaba agachado. Nunca había estado tan bajo David, pero nunca había sido tan fuerte. Ahora, en cambio, se encuentra en lo alto del palacio. Su reino está siendo extendido por todas las tierras. Hay éxitos militares, éxitos administrativos, gobierna el país con mano sabia, incluso es amado por todo su pueblo. Nunca había estado tan alto, pero nunca había sido tan débil. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nunca había estado tan bajo, pero nunca fue tan fuerte como en el valle de Elá contra Goliat, y ahora nunca había estado tan alto, pero nunca había sido tan débil. Y saben, y a veces cuando hablamos de la historia de David y de Betsabé, pensamos que es una historia de deseo, de pasión, pero verdaderamente no es así, hermanos. La historia de David y Betsabé es una historia de poder. Porque posiblemente si David no hubiera sido el rey, ¿creen ustedes que hubiera pasado lo que pasó? Es más una historia de poder. Vamos a ir desgranando un poquito los versículos y vamos a repasar ahora el versículo 1. Primeras palabras. Aconteció al año siguiente, el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Dónde tenía que estar David? ¿Y dónde estaba? Saben, a veces piensan, no, es que el error fue cuando miró para Betsabé, cuando la vio. No, hermano, el error comienza mucho antes. El error primero es que David tendría que estar en batalla, llevando a su pueblo según los designios de Dios. Y él decidió quedarse. Y fíjense lo que hizo. Envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel. Y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Mientras David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho. ¿Quién se levanta de su lecho al caer la tarde? ¿Ustedes se levantan al caer la tarde? Normalmente nos levantamos del lecho cuando sale el sol, ¿no? Hay que salir, hay que rendir, pero David se levanta al caer la tarde, se levanta de su lecho. ¿Eso qué nos quiere decir? Estaba, como podemos decir, relajado, ¿no? Que dicen por ahí. Fíjense, nuevo error de David. No está donde debe de estar, ni está en las condiciones que se debería de estar. Y eso nos puede enseñar a muchos nosotros. A veces, si les pregunto hoy, todos son firmes, fieles y fuertes, ¿a que sí? Si les pregunto hoy a la 1, a las 2:15, todos somos firmes, fuertes y fieles. Y como Pedro diremos, hasta la muerte contigo, Señor. Pero cuando estamos donde no debemos estar y estamos como no debemos de estar, ya hermanos, la fuerza ya no es la misma. Ya no es la misma para poder enfrentar lo que tenemos que enfrentar cada día. Y esto es lo que sucede a David. Fíjense que él se está paseando por allí, por su terraza, ¿verdad?, del palacio, y dice que ve a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Ustedes creen que en aquella época lo de bañarse era habitual todos los días?
¿Por qué se estaba bañando Betsabé? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo era lo habitual que una mujer se bañara en aquella época? ¿Cuándo? Muy bien, Toño. Lo habitual es que las mujeres se lavaran luego de la menstruación para purificarse. Así que fíjense que lo que estamos entendiendo es que Betsabé era una mujer cumplidora. Y luego vamos a ver, porque no solo se está bañando, limpiándose o purificándose tras la menstruación. Y fíjense lo que dice, el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, vino el siervo y le dijo, esa es Betsabé. ¿Qué le dijo? Le dijeron, es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. ¿Qué estaba intentando el siervo con este mensaje? O sea, vamos a ver, fíjense ustedes que ya, vamos a ver, el siervo cuando el rey le dice, ¿quién es esa mujer? Ya el siervo, así que el siervo intenta de buena manera emparejar la situación y le dice, bueno, ella es Betsabé, es hija de Eliam, esposa de Urías el Eteo. Pero saben, ya David no está para escuchar nada, hermanos. Ya no escucha, como hablábamos antes, cuando uno está tan arriba, ya no escucha nada. Y le están advirtiendo. El siervo le dice, oye, es la esposa de Urías el Eteo. Si nombra a estas dos personas, ¿por qué es? Porque David conocía a Elián y a Urías. Si no, no se los nombra. Si yo pregunto, hay un hermano por aquí que no conozco, no lo he visto nunca, ¿quién es? Me dicen, Luis. Pero si es Luis, el hermano de, si conozco a su hermano, ¿verdad? El esposo de, si sé quién es su esposa. Así que cuando el siervo le está diciendo eso a David, le está diciendo, Señor, con todos los respetos, porque no olvidemos que es el rey. Le está diciendo con todo respeto, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías. Pero como estábamos diciendo, hermanos, ya David ya no oye. Ya no oye nada, no oye lo que le avisan, no oye lo que dicen los que están por debajo, ni siquiera oye a Dios. Así que en el versículo 4 dice, envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. ¿No se estaba bañando antes de que la viera David? ¿Por qué tiene que purificarse otra vez? ¿Por qué? Porque ella sabía y era consciente lo que, bueno, ella no sabemos si lo sedujo mucho. Más bien fue David el que puso mucho de su parte. Ella se estaba bañando. Pero ella, al acostarse con el rey, sabía que volvía a estar inmunda. Y decide, fíjense, además, fíjense cómo lo dice la Biblia, se purificó de su inmundicia. Saben, a veces, mientras preparaba esto, me daba mucho que pensar. Siempre hablamos de lo que David amó a Betsabé. Pero ustedes se han preguntado alguna vez si Betsabé amó a David. ¿Saben que la Biblia no dice en ningún momento que Betsabé amó a David? Y podríamos decir, bueno, entonces, ¿por qué se acostó con él? Porque si el rey te dice que te acuestes con él, te tienes que acostar. Y pues después, ¿por qué se casó con él? Porque si el rey dice que te tienes que casar con él, te tienes que casar. Pero en la Biblia en ningún momento dice que Betsabé amó a David. Ni que se sintió atraída, ni que... Claro, tenemos que entender, por eso les decía que esta historia no va de deseo, va de poder, del poder que el rey tenía sobre ella. No sé si alguna vez habían pensado en eso. Fíjense que Betsabé viene y luego se va
y se vuelve a purificar de su inmundicia. Lo que nos dice que Betsabé era una persona que conocía perfectamente la normativa y que conocía que cuando se hacía algo que no se debía de hacer, había que purificarse. No nos dice en ningún momento que David fue corriendo después a purificarse. El texto no nos habla de nada de eso. Versículo 5. Así que después de lo sucedido, la mujer concibió y mandó a decir a David, estoy encinta. Fíjense que no nos sentimos identificados con este David. Nos sentimos identificados con el que está en el valle luchando con Goliat, nos sentimos identificados con el que está huyendo de Saúl, pero con este no nos sentimos muy identificados, porque normalmente no tenemos esa posición de poder que él tenía, con lo cual no podemos ponernos en su lugar. Pero fíjense, si hay algo muy curioso en este capítulo, bueno, hay dos cosas muy curiosas. La primera es todas las veces que David envía. Fíjense, versículo, espérense que tengo por aquí el papelito. Versículo 1, David envió a Joab y a todo el pueblo a la guerra. Versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Versículo 4, envió David mensajeros que la trajeran. Versículo 6, David envió a decir a Joab, envíame a Urías. Versículo 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa. No, perdón, no es el 8. Sí, bueno, lo envía. No es la palabra justo enviar, pero David le dijo a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Envía a Urías a su casa. Versículo 14. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. Y termina en el versículo 27. Pasado el luto, envió David por ella. Fíjense que se pasa todo el capítulo David enviando. Como buen dirigente, ¿verdad? Y como yo me dedico a decirle a los demás para que cumplan mis designios, no tengo ni siquiera la poca eso de ir, sino que voy enviando como para, digamos, distanciar la culpa, ¿no? Voy enviando a la gente para que vaya haciendo lo que yo estoy planeando. Así que bueno, es una historia que todos sabemos lo que sucede, no vamos a entrar en muchos detalles, pero sí tenemos que entrar, hermanos, en el ejemplo que nos da Urías, el ejemplo que le da a David y el ejemplo que nos da a nosotros. Urías, que era hitita, ¿eso qué quiere decir? Que no era del pueblo de Israel. Podría ser que se hubiera convertido, pero de origen no era judío, era hitita o eteo, dependiendo el sitio. Así que, después de lo que ha sucedido, David le dice a Joab que devuelva a Urías. Oye, era inteligente David, ¿no les parece? Ante un problema que se le presenta, bueno, pues lo mejor es traernos al marido y a ver si el embarazo queda, ¿no? Fíjense que manda a traer a Urías y le dice que vaya a su casa. ¿Y qué hace Urías? Se queda a las puertas del palacio con el resto de la guardia. Y cuando le pregunta a David, le dice en el versículo 10, le hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Entonces David dijo a Urías, ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le responde, el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que nunca haré tal cosa. ¿Ustedes no creen que en ese momento David tenía que haber despertado de ese momento que estaba pasando y decir, wow, qué ejemplo este hombre, ¿no? ¿Cómo me está demostrando cómo hay que hacer las cosas?
Y podía haberse David arrepentido en ese momento y podía haber intentado empezar a enderezar las cosas, que ya era complicado, pero tenía esa oportunidad después de este ejemplo que le da. En cambio, ¿qué hace David? Bueno, pues tráiganlo para casa que le vamos a dar de comer y de beber y a ver si así conseguimos que él ceda un poquito y cedió a Urías. Fíjense, David lo convidó a comer, versículo 13, y a beber con él hasta embriagarlo. Por la tarde salió a dormir en su cama junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. ¿Cuántos guerreros de nosotros, si viniéramos de la guerra y estar un permiso allí, no hubiéramos corrido a ir a nuestra casa? Yo hubiera corrido a ver a tu familia, a ver a tu mujer, no. Pero Urías decide hacer las cosas como tienen que ser y cumple con lo que está establecido, cosa que David todavía de momento no ha hecho. Así que viendo toda esta situación, nueva oportunidad para David de intentar enmendar las cosas, decide seguir enredando el hilo. Y ahora escribe una carta que le da al mismo a Urías y le dice que se la lleve a Joab, en donde le dice que lo pongan al frente de todo. ¿Quién mató a Urías? No lo mataron los enemigos, lo mata David. Fíjense ustedes que después de todo esto, finalmente muere Urías, ya que lo han puesto al frente de todo. Y fíjense el versículo 27. Pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella le dio a luz un hijo. Vamos a pararnos ahí. Oye, parece que la historia terminó bien al final, ¿no? Sí, ¿no? Fíjense que en todo el capítulo no se menciona a Dios por ningún sitio. No se dice que Dios, nada. Podemos leer todo el capítulo 11 y no hay mención ninguna, ni Dios dijo, ni Dios escucha, ni nadie hizo nada hacia Dios, no tiene ninguna parecer. Pero fíjense cómo termina el capítulo. Después de que le dio a luz un hijo, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Solo al final es cuando Jehová parece que dice, bueno, pues ya, hasta aquí ya creo que, aunque parece que todo puede terminar bien, finalmente terminan casados, resulta que el Señor no está de acuerdo con todo lo que ha sucedido y va a buscar a un profeta, a Natán, y lo envía a David. Y claro, el Señor le cuenta a Natán todo lo que ha sucedido. ¿Ustedes hubieran ido a hablar con David? Muy firme tenía que estar Natán, porque conocía que David había sido capaz de matar a quien estaba estorbándole en su amor hacia Betsabé. Y él iba ahí a decirle 4 cosas. No estaba David en su mejor momento para ir a decirle algo. Pero sabemos que Natán llega, ¿verdad? Y le cuenta una historia a David. Hay un pueblo, un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tiene muchos animales, muchas ovejas, muchas vacas. Y hay un pobre que tiene solo una corderita, a la que ama, a la que cuida y la que da de comer de su propio plato, dice, ¿verdad? El texto, no vamos a leerlo. Le da de comer de su propio plato, la tiene como su mayor tesoro. Y cuando van a hacer un convite, el hombre rico, teniendo muchos animales, decide mandar soldados y que roben esa corderita y que la lleven a la barbacoa. ¿Y cómo reacciona David, hermanos? Dice el texto que se le eriza la piel, que se agarra el trono,
¿Y qué dice que tiene que pasar? El tal tiene que... ¿Saben? Eso es lo que hace cada pecador cuando ve el pecado de otro. Y eso muchas veces es lo que hacemos nosotros cuando vemos el pecado de otro. Fíjense que había entendido que no se puede ir a robar una corderita cuando alguien tiene solo ese corderito. Pero había sido capaz de engañar, no de adulterar, porque supuestamente para el rey no se cometería, no es adulterio, porque el rey podía tener varias mujeres, o sea, había cometido muchos errores, pero para su concepto no entraba ese, pero no era el adecuado, lo había hecho con una mujer que no era la suya, había mandado a matar el hombre, y todo eso lo veía como normal. Pero cuando se le presenta la historia, David se enfurece y dice que ha de morir. Entonces vienen las mejores palabras del capítulo 12, que son las que dice Natán, que le dice en el versículo 7, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y miren lo que le dice Dios a través de Natán. Yo te ungí, fíjense que en el capítulo anterior no aparecía Dios en ningún sitio. Y ahora en el capítulo 12 es el protagonista de todo el capítulo. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Versículo 8. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pero saben, las palabras estas de Dios no eran de enfado ni eran de dolor y de decepción por David. Después de esto, versículo 13, entonces dijo David a Natán, lo más importante de todo el capítulo, ¿qué dijo? Pequé contra Jehová. Y miren lo que le dice Natán, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿Qué dijo David que había que hacer con el que hizo aquello? Tenía que morir. En cambio, Jehová dice que perdona su pecado y no morirás. Ahora, los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, perdón, me he saltado un versículo, un poquito, no morirás, pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos, con esto vemos que las consecuencias de nuestros pecados no se van a poder borrar, hermanos. David se arrepiente finalmente, pero las consecuencias de su pecado ya están. Pero David es perdonado. Pero las consecuencias de lo que se hizo van a seguir. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar también en nosotros. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando erramos, pedimos perdón y hermanos, somos perdonados. Podemos seguir viendo en el texto, ustedes en algún momento ven que el Señor le dice, ¿recuerda a David lo que hizo? Ah, como aquella vez que te fuiste con aquella mujer. ¿Se lo recuerda? No. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué hace con los pecados? Los tira al fondo. Si estás arrepentido, son tirados al fondo, al olvido por completo. Pero lo que hiciste tiene unas consecuencias que son inevitables. Porque dice que el problema no fue todo lo que hizo David, sino que por culpa de esto blasfemaron a Dios, blasfemaron los enemigos de Jehová. Es decir, digamos que David era un referente para todos sus enemigos, porque era el representante de Dios. Era como... Lo tenían, sabían que todo lo que estaba consiguiendo era porque él era el pueblo de Dios, era su rey. Y ahora de repente ven que ese representante de Dios va haciendo esas cosas. ¿Saben? Me llamó mucho la atención que después de esto dice, Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño,
Ayunó David, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso, ni comió nada con ellos. Al séptimo día, fíjense que en todos lados el 7, al séptimo día murió el niño. Los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, comentando entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, comprendió que el niño había muerto. Por lo que preguntó David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. David se levantó entonces de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y ¿qué hizo? Adoró. ¿Creen que era el mejor momento que David se sintiera para adorar a Dios? Lleva 7 días tumbado en el suelo, sin comer, orando al Señor para que sanara, si era la voluntad del Dios de Jehová, que sanara a su hijo. Y no lo hizo. Entonces David se levanta y ¿qué hace? Adora al Señor. No sé si nosotros cuando quizás no obtenemos la respuesta que esperamos en nuestras oraciones, somos capaces de levantarnos e ir a adorar a Dios. Fíjense que sus siervos le dijeron, porque después de adorar, vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y sus siervos le dijeron, fíjense que hasta para ellos fue algo, pero ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas. Cuando murió, te levantaste y comiste pan. Y David respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciéndome, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? Fíjense que no era que a ver si lo sanaba, sino, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. Hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando a veces no obtenemos la respuesta que esperamos? Posiblemente echamos la culpa a Dios, ¿verdad, Adrián? Y no nos sentimos animados para ir a adorarle, ni a ir a... En cambio, David había entendido perfectamente, y esto nos demuestra que efectivamente se había arrepentido de su pecado. Había sido un arrepentimiento genuino, y había entendido perfectamente que los designios de Dios, aunque a veces nosotros nos gusten otros, son los mejores para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, pensemos esto cuando veamos a los demás. Pensemos siempre que, porque uno de los mayores errores de David fue que no vio a Betsabé bañándose. Vio un cuerpo desnudo bañándose. Y sus siervos le intentaron enderezar y dijeron, no, es Betsabé, para que la volviera a ver como la persona que es. Pero ya David no veía a la persona que era, ya solo veía la situación. Así que, hermanos, yo no sé si alguna vez nosotros vamos a poder estar en esa situación de poder, que no creo, pero a veces sí podemos cometer el mismo error que David, pensando que el que está en el supermercado reponiendo está a mi servicio, que la azafata del vuelo está a mi servicio y que yo estoy... Lo digo porque ahí, el otro día me pasó casualmente, lo comenté el otro día en la escuela sabática, y lo digo no como ejemplo de nada, hermanos, sino al revés, como demostración de cuánto nos queda todavía por aprender, hermanos. Salía de casa y en mi bloque tenemos un garaje común de 4 portales, donde te cruzas con mucha gente de los 4 portales. Y entonces bajé,
subí al coche, y cuando voy a salir venía un señor de otro portal caminando. De hecho, tuve que parar el coche para que él pasara, tal, porque no... Y cuando pasa por mi lado, digo, buenos días. Y mientras iba sacando el coche, digo, ¡guau! Mi madre, la gente, ¿cómo está? Es que no da ni... O sea, le da uno los buenos días y ni responde. O sea, iba yo dándole vueltas de la importancia de que no me había dado los buenos días. Y estaba como, ustedes saben, ¿no? Cómo se pone uno, ¿no? Hay que ver. Y saben, hermanos, mientras abría la puerta del garaje, no sé por qué, me viene a la cabeza y me dice, ¿y si acaba de discutir con su mujer justo antes de salir de la casa? ¿O ha tenido un problema con su hijo antes de salir de la casa? Y sale y no ve a nadie. No es que no me quiso dar los buenos días, es que no ve a nadie, no veía a nadie. El hombre... Y dije, wow, ¿cómo tendemos a valorar los encuentros que tenemos siempre desde nuestro punto de vista? Si no me saludó, si me dijo, si no me dijo, ¡guau! ¿Cómo me contestó? Pero es que no sabemos de verdad lo que esa persona 30 segundos antes ha tenido que vivir en su vida. A lo mejor lo llamaron que se murió un familiar y el señor iba hacia el coche con la mente extraviada, solamente pensando en lo que había sucedido, o que había un accidente. Y yo dolido porque no me devolvió los buenos días. Dejé de verlo como persona, hermano, y empecé a verlo como, me tiene que dar lo que yo espero que me dé. Y saben, en ese momento paré el coche y hice una oración. Pero hice una oración por él y por mí, hermanos. Por mí, porque a veces nos ponemos en esa situación que estaba David, de altivez, de altura, y perdemos de vista, hermanos, que aquí somos todos hermanos iguales. Y que a veces, si alguien no me responde, si alguien no me saluda, no importa, yo voy y lo saludo otra vez. Y si la vuelvo a encontrar, le doy otra vez los buenos días. Y si él nunca me los llega a dar, pues bueno. Así que, hermanos, ahora que comienza el año, siempre que comience un año, ¿qué es? ¿El momento de qué? ¿De los? Es que desde aquí arriba no se oye, eso lo estoy diciendo. Muy bien, Celia, de los propósitos para este año. ¿Qué propósito tienen ustedes para este año? Yo tengo uno, hermanos. Y me gustaría que ustedes lo quisieran compartir conmigo. Y es ser mejor persona. Pedirle a Dios que me ayude. A pesar de todo lo que está sucediendo en este mundo, hermanos, que el Señor me ayude a poder ver a cada persona que me cruzo en mi camino como Dios lo ve. Como una persona digna de su amor, como una persona merecedora de su amor y que está esperando quizás que alguien le dedique un tratamiento de cariño, una palabra de cariño. ¿Saben? No me quiero alargar mucho, pero después mi mujer y mi hijo me echan, así que voy a terminar pronto. Quería hacerles una pregunta, porque a veces, cuando les decía, cuando somos conscientes de todo lo que aún nos falta por conocer de Dios, quería saber cuántos saben lo que es el Dayenú. ¿Alguien ha oído alguna vez esa palabra? Dayenú o Dayenu, Dayenú. ¿No lo han oído nunca? No se extrañen, hermanos, porque yo fue ayer la primera vez que la oí. Y me dio a qué pensar, uno, ¿cuánto nos queda por conocer todavía? Porque a veces creemos que las historias ya no las sabemos y ya sabemos por qué los judíos hacen esto, por qué los otros hacen aquello y esto sustituye a aquello. Pero también me dio a pensar que si no la he oído en todos estos años, a lo mejor es porque me he estado despistando y no me he dedicado a estudiar verdaderamente como debería dedicarme. A que todos están ahora queriendo saber lo que es el Dayenú.
Miren, el Dayenú es una canción. Seguro que nadie lo sabe. O alguno lo sabe y no quiere levantar la mano para que... Vale. El Dayenú es la canción que cantan los judíos cuando celebran la Pascua. En la noche de Pesaj, la noche que se hace la comida pascual, se cita o se recita o se canta, depende, el Dayenú. El Dayenú son 15 recordatorios de lo que Dios ha hecho por ellos, pero diciendo que con uno que hubiera hecho hubiera sido suficiente. Miren, se los relato, no es muy largo, es cortito. Fíjense, el Dayenú es así, tiene 15 propósitos, o sea, 15 acuerdos, 5 sobre la liberación que sufrieron de Egipto, con Egipto, 5 sobre los milagros que luego realizó Jehová en el desierto, y 5 sobre la cercanía de Dios con el pueblo de Israel. Olvidemos que esto es para los judíos, es un canto que celebran sobre la Pascua. Pero creo, hermanos, que nos lo podríamos aplicar. Miren, este es el Dayenú. Dice así: si Dios nos hubiese sacado de Egipto, pero no hubiera impartido justicia sobre los egipcios, nos habría bastado. Eso es lo que significa Dayenú. Es la última frase que es, nos habría bastado. Es decir, ellos dicen, si Jehová nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera hecho justicia con los egipcios, Dayenú, nos hubiera bastado. Segundo, si hubiese impartido justicia sobre los egipcios, pero no hubiera impartido justicia sobre sus ídolos, nos habría bastado. Si hubiese destruido sus ídolos, pero no hubiera acabado con sus primogénitos, nos hubiera bastado. Si hubiese acabado con sus primogénitos, pero no nos hubiera dado sus riquezas, nos hubiera bastado. Si nos hubiese dado sus riquezas, pero no hubiera partido el mar para nosotros, nos hubiera bastado. Si hubiese partido el mar para nosotros, pero no nos hubiera permitido cruzar y llegar a tierra firme, nos hubiera bastado. Si nos hubiese permitido cruzar y llegar a tierra firme, pero no hubiera ahogado a nuestros opresores en él, nos habría bastado. Si hubiese ahogado a nuestros opresores en él, pero no nos hubiera suplido nuestras necesidades durante los 40 años por el desierto, nos habría bastado. Si nos hubiese suplido nuestras necesidades durante los 40 años por el desierto, pero no nos hubiera alimentado con el maná, nos habría bastado. Si nos hubiese alimentado con el maná, pero no nos hubiera dado el Shabbat, nos habría bastado. Si nos hubiese dado el Shabbat, pero no nos hubiera acercado al monte Sinaí, nos habría bastado. Si nos hubiese acercado al monte Sinaí, pero no nos hubiera dado la palabra, ellos ponen la Torá, lo que sería para nosotros el Pentateuco, no nos hubiera dado los designios de cómo hay que vivir, nos habría bastado. Si nos hubiese dado la Torá, pero nos hubiera ingresado y no nos hubiera ingresado en la tierra prometida, nos habría bastado. Si nos hubiese ingresado en la tierra prometida, pero no nos hubiera construido el templo, nos habría bastado. Hermano, mi deseo para ustedes no es que aprendamos esta retahíla, que nos sirve también para nosotros, por supuesto, pero quizás deberíamos de crear nuestro propio, fíjense que se me olvida la palabra, de Dayenú. Deberíamos de crear nuestro propio Dayenú. Pensar que quizá, no sé, si me hubiera salvado y no sé, si me hubieras salvado y no sé cómo decirlo, si me hubieras salvado y no me hubieras dado mi familia, me habría bastado. Si me hubieras dado mi familia y no me hubieras dado esta iglesia, me habría bastado. Si no me hubieras dado esta iglesia, a estos hermanos, y no sé, hermanos, cada uno en su vida sabe las experiencias que ha vivido. Yo podría agradecer, lo saben perfectamente, ¿verdad?, por mi hijo Isaac, todos recuerdan cuando nació.
Y cada uno tenemos en nuestra vida esas situaciones que sabemos que pueden marcar hasta ir, ya era suficiente para que siguiéramos al Señor. Pero aún así, ¿el Señor qué? Nos sigue dando todavía más. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a poder conciliar, a poder crear nuestro propio Dayenú. Que seamos siempre conscientes de que todo lo que hemos vivido, que a veces no es lo más agradable, todo tiene un propósito y todo tiene un designio para Dios. Y que Él nos acompañe en todo lo que nos queda de este año. Amén.